Hola, soy Yago López, soy uno de los médicos de familia de Centro Médico Pontevedra y hoy por primera vez vamos a hacer un vídeo a sugerencia de uno de nuestros seguidores de Facebook y lo vamos a hacer sobre la fibromialgia. Es una enfermedad en la que lo que sabemos no es tan tremendamente sólido como lo que sabemos sobre otras cosas de las que hemos hablado en vídeos anteriores, como la hipertensión o como la diabetes, pero es una enfermedad que afecta en torno a un 3% de la población y que por tanto pues bien merece un vídeo explicativo. Entonces, en este vídeo lo que vamos a hacer es hablar de lo que sabemos a ciencia cierta sobre la fibromialgia. Vamos a hablar también de cuáles son las actitudes y tratamientos que han demostrado una eficacia sólida en el abordaje del paciente con fibromialgia y también algunos consejos no directamente relacionados con el tratamiento, pero que creo que los pacientes con fibromialgia deberían tener en cuenta y que habitualmente no se encuentran en los libros. Entonces, pues vamos a empezar en primer lugar con qué sabemos sobre la fibromialgia. Sabemos que es un cuadro crónico que, aunque es mucho más frecuente en las mujeres de mediana edad, en realidad no hay ningún grupo ni de edad ni de sexo que esté a salvo de padecerla. Sabemos que los dos síntomas más importantes del paciente con fibromialgia están los dos relacionados con el dolor, que son la hiperalgesia y la alodinia. La hiperalgesia es una sensibilidad aumentada al dolor, es decir, un estímulo doloroso que a una persona que no padece fibromialgia le produjese un dolor de intensidad 3, si existiese una forma de medir el dolor, pues podríamos decir que al paciente con fibromialgia le produce un dolor de intensidad 6 o incluso de intensidad 9. Y también la alodinia, que aunque es un síntoma que puede parecer muy parecido, a nivel neurológico tiene un significado distinto. Y es que se produce una confusión de las vías informativas del sistema nervioso central. Es decir, por ejemplo, un estímulo táctil que a un paciente sin fibromialgia le produciría una información únicamente táctil, como por ejemplo presionar aquí, a un paciente con fibromialgia, en vez de darle sensación de tacto, le puede dar sensación de dolor, como si estuviéramos clavándole un alfiler en el hombro, en vez de estar sencillamente haciendo una leve presión con el dedo. Y tradicionalmente el Colegio Americano de Reumatología había definido un criterio diagnóstico que era que el dolor era particularmente importante al presionar al paciente en al menos 11 de 18 puntos de un mapa anatómico que es bastante famoso. Fue un buen comienzo para intentar establecer una herramienta diagnóstica para la fibromialgia, pero era tremendamente imperfecta, porque si nos atenemos únicamente a ese mapa cutáneo, pues la cantidad de falsos negativos y de falsos positivos que hay es inaceptable, es de en torno a un 15%. Es decir, hay gente que sin padecer fibromialgia podría salir de la consulta con un diagnóstico de una fibromialgia que no padece por culpa de esa única consideración, y al mismo tiempo pues también habría gente que padeciendo fibromialgia, sin embargo no tendría su diagnóstico porque a lo mejor solo tendría dolor en 10 de esos 18 puntos. Entonces, pues es una herramienta más en la consulta del reumatólogo, que es el que habitualmente sabe diagnosticar correctamente una fibromialgia, pero por fortuna a día de hoy no es la única herramienta que tiene. También sabemos, y estas son las partes más frustrantes de la fibromialgia, sabemos que las pruebas convencionales de imagen son normales, es decir, si a un paciente con fibromialgia le hacemos una ecografía de esa zona que le duele, veremos que la ecografía es normal, que el TAC es normal, la resonancia es normal, la radiografía es normal, e incluso las pruebas de laboratorio, que sería de esperar que un paciente con lesiones musculares pues tuviese elevada la CPK muscular, por ejemplo, que sí que se elevan otras enfermedades musculares, o las pruebas de autoinmunidad. Sin embargo, en el paciente con fibromialgia todas estas pruebas son frustrantemente negativas, lo cual también es algo que ha originado históricamente pues la incomprensión o rechazo a la enfermedad. Sin embargo, dicho esto, también sabemos que el dolor que padece el paciente con fibromialgia es verdadero, y lo sabemos pues por varios motivos. Uno, porque aunque las pruebas convencionales realizadas sobre tejidos periféricos sean normales, sí que cada vez parece más demostrado que las pruebas funcionales demuestran que existe una mayor activación de las zonas del cerebro vinculadas con la gestión del dolor en el paciente con fibromialgia. Y sin ser tan tecnológicos, también por un mecanismo muy sencillo, y es que el paciente con fibromialgia puede discriminar entre distintos analgésicos, cosa que el paciente que finge no. Es decir,
Si yo soy un simulador, una persona que quiere fingir dolor, y voy al médico diciéndole que me duele mucho la mano derecha, mi médico me puede dar un paracetamol, al día siguiente me puede dar un placebo y al día siguiente me puede dar un antiinflamatorio potente, y yo como simulador no voy a acertar a la hora de decirle cuál es el medicamento más potente de estos tres, pues porque al no padecer dolor no puedo percibir la analgesia de un medicamento. El paciente con fibromialgia sí percibe estas diferencias entre las distintas potencias analgésicas y por tanto sabemos que es un paciente que sí padece dolor sin necesidad de recurrir a SPECT o pruebas de neuroimagen mucho más complejas. También sabemos, y para mí este es un dato muy importante, sabemos que el paciente con fibromialgia, o una gran mayoría de ellos al menos, presentan una alteración de la fase no REM 4 del sueño. Como muchos de vosotros sabréis, el sueño se divide en una serie de ciclos y cada uno de esos ciclos tiene una fase REM y una fase no REM. Y la fase no REM se divide a su vez en 4 fases. Hay la fase no REM 1, que es de sueño muy superficial y que va evolucionando a medida que van pasando los minutos del sueño, a fase no REM 2, que es más profunda, fase no REM 3 y finalmente la fase no REM 4, que es la de sueño más profundo y que es una fase del sueño que está muy fuertemente vinculada a ciertos aspectos de la salud, tanto cerebral, a la hora de influir en ciertas cosas que nos producen la sensación de descanso psicológico en la mañana siguiente, pero también muy importantemente en ciertos aspectos del descanso físico y de la regeneración muscular. Entonces, es muy llamativo que encontremos esta aparición de ondas alfa que sugieren interrupción de la fase no REM 4 del sueño en una parte tan importante de los pacientes con fibromialgia. Y más importante todavía, la experiencia clínica ha demostrado que si a voluntarios sanos que no padecen fibromialgia les inducimos interrupciones, les inducimos ondas alfa durante el sueño no REM 4, al cabo de unos días les vamos a acabar provocando dolores muy parecidos a los dolores que padece el paciente con fibromialgia. Y esto nos hace pensar que, desde luego, esto juega un papel crítico en el desarrollo de la enfermedad. Tal vez sea la causa, tal vez sea un mecanismo intermedio, pero está claro que parte del trabajo va por esta vía. También sabemos que existe una comorbilidad muy manifiesta con la depresión, es decir, que una misma persona exista depresión y fibromialgia simultáneamente es muy frecuente, pero no debemos cometer la tentación de equivocarnos o de darnos explicaciones freudianas al respecto. Es decir, es verdad que la gente que tiene historiales depresivos y sobre todo historiales depresivos prolongados tiene un mayor riesgo de desarrollar fibromialgia, pero también no debemos olvidar que la fibromialgia es una enfermedad larga, dolorosa y frustrante y es muy frecuente que un paciente que previamente no estuviera deprimido, tras unos cuantos años de fibromialgia, sí desarrolle depresión porque es una enfermedad que puede acabar con el estado anímico de una persona por razones muy fácilmente comprensibles. Y después también sabemos que existe una comorbilidad con las enfermedades muy dolorosas. Por ejemplo, la gente con artritis reumatoide tiene claramente más riesgo de desarrollar fibromialgia que la gente que no padece este tipo de patologías. Lo cual ha postulado algunas teorías de que tal vez el cerebro, cuando está sometido a estímulos dolorosos muy intensos y muy prolongados, tal vez desarrolle una cierta inercia a prolongar y potenciar esos estímulos dolorosos. Lo cual me lleva a hablaros de, una vez que os he dicho lo que sabemos, a hablar de lo que suponemos, como por ejemplo esto que os he dicho de esa inercia dolorosa, que bueno, es difícil explicarla a nivel neurológico. Suponemos que esta patología tal vez no esté tan relacionada con las enfermedades, o sea, con una lesión muscular o una lesión en los tejidos, como con una mala interpretación por parte de nuestro sistema nervioso central de la información dolorosa que nos llega de ellos. Lo cual además explicaría a la perfección por qué narices no encontramos ninguna prueba de imagen que nos enseñe una lesión en esos músculos o alguna analítica que nos hable de lesión muscular o del tejido conjuntivo. Entonces, cada vez estamos más convencidos que el problema está en la interpretación que el sistema nervioso central hace de la información que llega de los órganos y de las extremidades periféricas a nuestro sistema nervioso central. Y probablemente esté íntimamente vinculado con los mecanismos neurológicos que crean la atención hacia los órganos sensoriales. Nuestro dolor, al igual que todas las demás sensaciones, viaja por sus propias vías
en nuestro organismo. Es decir, el dolor, al igual que el tacto, al igual que el frío, al igual que el calor, viaja por canales específicos, por ciertas neuronas, ciertos axones concretos, desde donde se produce la fuente del dolor, pasando en primer lugar por el nervio periférico que llega hasta el médulo espinal, después a través del médulo espinal hacia arriba, hacia núcleos del tronco del encéfalo, y finalmente a mi córtex cerebral, que es el que va a recibir e integrar la información dolorosa. Y tenemos que tener en cuenta que nuestro cerebro, a la hora de recibir sensaciones, se comporta como una mesa de mezclas, porque nuestro cerebro está constantemente recibiendo un aluvión de información tremendamente compleja, tremendamente rica y tremendamente diversa, y lo único que hace que nuestro cerebro consiga funcionar con eficiencia y centrarnos en una tarea es su capacidad que tiene de filtrar esa información y subir la intensidad de señal de cierta información y bajar la intensidad de señal de todas las demás informaciones que no nos valgan para la tarea que estamos ejecutando en este momento. El caso más sencillo, vosotros que en este momento estáis viendo un vídeo, ya sea en un móvil o ya sea en un ordenador, lo que estáis haciendo es estar recibiendo un montón de información visual en forma de lo que estáis viendo en el vídeo y por supuesto auditiva, que es lo que estáis oyendo en el vídeo. Pero en este momento también estáis recibiendo información táctil de todo vuestro cuerpo. Vuestros pies os están informando sobre si el calzado que lleváis en este momento es más duro o es más blandito, si vuestros pies están más fríos o están más calientes. Vuestra piel os está informando sobre el tacto de la ropa. También estáis recibiendo información olfativa, estáis recibiendo información gustativa sobre a qué os huele en este momento la habitación, qué sabor tenéis en la boca en este momento. Y seguramente, mientras yo os he dicho esto, sí habéis percibido por un breve momento la información de vuestros pies, la información de vuestra piel, porque durante un momentito he conseguido que para vuestro cerebro fuese relevante la información que estaba recibiendo de estos lugares, para de nuevo volver a centraros en la información visual y auditiva, que es lo que realmente es lo que hace que mantengáis vuestra atención al vídeo y lo que os permite interpretarlo. Y aún es más, es decir, la capacidad de filtrado es todavía más potente. El cerebro, en este momento, se está quedando solamente con la parte central del campo visual y está obviando todo el resto que hay alrededor para poder centrarse en la información que viene de la pantalla e ignorar cualquier otra información accesoria que requiriese de recursos cerebrales que en este momento no necesitáis activar. Y también la información auditiva. El timbre de la voz de un adulto humano normalmente está entre los 2000 y 4000 Hz. Los sonidos graves en este momento vuestro cerebro los está anulando. Si en este momento vuestro ordenador está haciendo ruido con el ventilador, tampoco lo estáis percibiendo hasta que yo le he mencionado que entonces os habéis dado cuenta de que el ventilador hace ruido, o si los tubos fluorescentes, lo que sea, si algo hace un ruido de baja frecuencia, lo escucharéis solamente si queréis, pero si no, vuestro cerebro dejará de oírlo, igual que normalmente dejáis de percibir el tracatrá del tren cuando lleváis unos cuantos minutos subidos a un vagón. Y también los ruidos de alta frecuencia, por lo mismo, aquellos ruidos que sean más agudos que la voz convencional humana, vuestro cerebro en este momento voluntariamente está bajando la señal. Y hace lo mismo con el dolor. El dolor normalmente es una información interesantísima para el cerebro porque impide que cualquier animal, y el ser humano incluido, se lesione ante un estímulo doloroso. Si pisamos un objeto que nos hace daño, pues nuestro cerebro va a recibir esa información por fibras de alta velocidad para inmediatamente retirar el pie de esa zona y desarrollar una estrategia para no volver a pisar ahí y evitar hacernos más daño. Y bueno, hay dos vías por las que el cerebro percibe este dolor. Unas que son estas que os he dicho, que son las vías de alta velocidad, que son también las que hace que una persona, si se rompe un hueso, perciba un dolor tan rápido y tan agudo. Y después hay unas fibras lentas que, una vez que el órgano se ha lesionado, siguen manteniendo una cierta información dolorosa de que el órgano sigue lesionado, que son fibras de baja velocidad y que parece que tienen mucho que ver con el paciente con fibromialgia. En condiciones normales, si yo me he roto un hueso, bueno, pues percibo ese fuerte dolor en el momento del impacto y después, durante las siguientes semanas, percibiré un dolor sordo que le informa a mi cerebro de que, bueno, no debería utilizar todavía esa extremidad que me acabo de lesionar. Pero el cerebro en general suele considerar esta información muy poco relevante una vez que ya me lo he roto, ya sé que me lo he roto y por tanto el cerebro tiende a bajar la información de ese dolor por una serie de mecanismos, de neuronas inhibitorias, por las endorfinas, etcétera, etcétera. Evidentemente esto no es perfecto y todo paciente con una fractura siempre agradece que le demos un analgésico, pero si no tuviésemos este mecanismo nos dolería mucho más esa fractura.
Y de nuevo, lo que os decía, parece que en la fibromialgia algo hay relacionado con esto, es decir, algo hay en la capacidad que tiene el cerebro de gestionar estos impulsos, que lo hace incorrectamente y le sube la señal como si fuera una información interesantísima a cualquier estímulo doloroso que llegue. Esto no es todo lo que explica la fibromialgia, pero parece que juega un papel central en ella. Y esta pues es la explicación de lo que creemos actualmente sobre la fibromialgia. Aparte de esto, también hay que tener en cuenta otros problemas colaterales que tiene el paciente con fibromialgia, aparte de su propio dolor, que son, por ejemplo, los problemas sociales, y es la incomprensión y el aislamiento que puede sufrir el paciente con fibromialgia, desde su entorno social amplio hasta el entorno social íntimo, como la familia, o incluso con la propia pareja, la cantidad de discusiones y de problemas que pueden surgir por la mala comprensión que tienen los demás del problema que yo tengo. También origina muchísimos problemas médicos. La fibromialgia es una de las enfermedades en las que los médicos históricamente hemos quedado en peor lugar por una serie de motivos. Por un lado, por malos diagnósticos, es decir, por pacientes que tienen fibromialgia y no les hemos diagnosticado bien, y por pacientes que tienen otras enfermedades, como puede ser, por ejemplo, una polimialgia reumática, que aunque suena muy parecido es una enfermedad completamente distinta, y les diagnosticamos incorrectamente de una fibromialgia. También por el mal tratamiento que muchas veces damos, pues porque infravaloramos el dolor de nuestro paciente, o directamente hay gente que no lo trata, cuando realmente es algo que empeora muchísimo la calidad de vida de los pacientes. Por la incredulidad, muchas veces, de los médicos, cada vez hay menos, pero todavía quedan médicos que creen que la fibromialgia no existe o que el paciente está fingiendo. También la hostilidad manifiesta, es decir, hay médicos que sencillamente ven al paciente con fibromialgia como un enemigo, por una serie de motivos, desde que muchas veces los pacientes que tienen trastornos depresivos crónicos, obviamente, pues tienen un carácter menos afable, pero evidentemente es lógico que una persona que lleve varios años sufriendo dolor o sufriendo un estado de ánimo depresivo, pues que no vaya a ser el rey de las fiestas, es algo que es perfectamente comprensible. Pero también incluso porque a veces médicos, por mecanismos de defensa, estamos acostumbrados a solucionar las patologías de los pacientes, es decir, tenemos un tratamiento para la hipertensión, tenemos un tratamiento para las neumonías, pero no tenemos un tratamiento fantástico para la fibromialgia. Si acaso podemos ayudar a los pacientes a sobrellevar la enfermedad lo mejor posible. Y esto provoca en el médico una cura de humildad, de ver que no tiene el poder sobre todas las enfermedades, y muchos médicos esto lo gestionan de la peor manera posible, que es manifestando hostilidad hacia el paciente, que le hace ver su no, como diría yo, su no perfección, que evidentemente esto no lo hace justificable en ningún caso. Evidentemente, manifestarse hostil hacia un paciente que tiene una enfermedad de la cual, por supuesto, no es culpable, no es justificable nunca en ningún momento por parte de la clase médica, pero probablemente los mecanismos por los que existen son por los que yo os he dicho. Y después también otro error que ya no solo es moral sino también técnico, que es la tendencia a la simplificación diagnóstica. Es importante recordar que no todo es fibromialgia, es decir, los pacientes con fibromialgia desgraciadamente no son invulnerables a las demás enfermedades. Entonces, muchos médicos cometen el error de que un paciente con fibromialgia desarrolla una tendinitis en el hombro y le dice que su dolor es por la fibromialgia, y no, es decir, la fibromialgia por supuesto duele, pero el paciente que padece fibromialgia suele tener un cuadro clínico bastante constante a lo largo de su vida. Puede variar la intensidad, pero la forma que tiene el paciente de identificar su dolor es bastante constante, y el propio paciente sabe cuando su dolor es de tipo fibromiálgico o cuando es algo nuevo. Entonces, los pacientes con fibromialgia no debemos olvidar que también se tuercen sus tobillos, también tienen neumonías, también tienen apendicitis y también tienen tendinitis, y por tanto no debemos caer en la vagancia mental de que de cada nuevo dolor que nos traiga un paciente con fibromialgia decir que es fibromialgia, porque podemos equivocarnos de un modo muy sonoro. Hay ciertas enfermedades que si no las diagnosticamos y no las tratamos, nuestro paciente desarrollará secuelas. Entonces, pues lo que os digo, por todos estos motivos es la razón por la que los médicos nos hemos cubierto históricamente de gloria, entre comillas, en el diagnóstico y tratamiento de la fibromialgia. Vamos ahora con qué hay, es decir, qué podemos hacer para sobrellevar la fibromialgia, qué estrategias tenemos a día de hoy que nos pueden ayudar. Pues en primer lugar, a mí me parece importantísimo intentar mejorar la calidad de sueño de los pacientes con fibromialgia, por lo que os dije antes de la fase NORREM 4. No sabemos muy bien si esa alteración de la fase NORREM 4 es causa o sencillamente es un eslabón indispensable de la enfermedad, pero está claro que juega un papel muy importante.
Y si conseguimos que el paciente tenga un sueño más continuo, más reparador, que consiga hacer fases no REM 4 lo más correctas posibles, este paciente va a tener menos dolor. Y lo hemos comprobado, es decir, el paciente que duerme mejor tiene menos dolor. Por tanto, es un fin que debemos buscar. También el control del estado emocional, porque en eso que os dije de la mesa de mezclas, sabemos a ciencia cierta que el estado de ánimo de una persona es una parte muy importante que toma el cerebro a la hora de decidir si sube o baja la intensidad del dolor. Cuando estamos deprimidos, nuestro cerebro sube la intensidad de las señales dolorosas, y habitualmente cuando estamos alegres, nuestro cerebro baja la intensidad de las señales dolorosas. Entonces, el médico debe establecer tratamientos, y no estoy hablando solamente de fármacos, que mejoren el estado emocional de su paciente. También es muy importante en el paciente con fibromialgia la lucha con sobrepeso. No entiendo por qué, y la verdad es que no he encontrado información al respecto de por qué, pero una cosa que he encontrado tanto en los textos como en mi consulta es que mis pacientes con fibromialgia muy consistentemente y muy a menudo me han contado que en las épocas de su vida en las que perdían unos cuantos kilos de peso por el motivo que fuera, en esas épocas tenían claramente menos dolor y tenían, por tanto, también un menor consumo de analgésicos en las épocas en las que tenían menos sobrepeso. Yo personalmente creo que probablemente tenga algo que ver con la influencia que tiene el peso en la ventilación pulmonar. Normalmente pequeños grados de sobrepeso suelen empezar a comprimir un poquitín el volumen de ventilación de mi pulmón, y tal vez el disminuir la ampliación de las respiraciones, y muy particularmente durante el tramo del sueño, tenga algo que ver con ello. Y también hay que tener en cuenta que la obesidad es uno de los mecanismos causales de, por ejemplo, el síndrome de apnea obstructiva del sueño. Entonces, bueno, la correlación entre peso corporal y sueño es algo que es manifiesto, aunque no sepamos explicar muy bien por qué. Por este motivo, yo creo que el paciente con fibromialgia debería sopesar el ir a un nutricionista como una buena inversión por su salud. Por todo, evidentemente, porque el sobrepeso también es una de las principales causas de hipertensión, diabetes, dislipemia y de morbilidad cardiovascular en general. Pero también porque normalmente una bajada de peso en el paciente que tenga algo de sobrepeso va a producir una mejoría de los síntomas dolorosos. Entonces, bueno, ir a un nutricionista cualificado puede ser una buena idea. También, también os tengo que decir que, por supuesto, existe gente con fibromialgia que es completamente delgada. Entonces, esto es una herramienta, pero no es la verdad universal. Y no podemos decir tampoco que la fibromialgia sea causada por la obesidad, porque existen fibromialgicos delgados y existen obesos sin fibromialgia. Entonces, tampoco lo tomemos muy al pie de la letra. Pero si aquella persona que tenga fibromialgia y tenga sobrepeso, con casi total seguridad sí va a notar una mejoría de sus síntomas si baja de peso. Eso es lo único que tenemos que nos tiene que quedar claros. Después, la actividad física también es muy importante y también es un síntoma que yo he comprobado, que me han relatado mis pacientes en consulta una y otra vez. Los músculos inactivos tienen mucha más tendencia a percibir el dolor con intensidad que los músculos que son activos. Lo que pasa es que el paciente con fibromialgia, como en realidad todos los demás pacientes, deben planificar su actividad física de un modo progresivo y realista, por puro sentido común. Si un paciente mío quiere practicar taekwondo, no veo ningún problema en que lo practique. Si un paciente mío quiere practicar la halterofilia, la velocidad, si quiere correr ultramaratones de montaña de 100 kilómetros con fibromialgia, no veo ninguna contraindicación, pero esta persona debería hacerlo muy progresivamente, porque toda persona que pase del reposo a hacer alardes atléticos de golpe se expone a un alto riesgo de lesiones. Y cuando hablamos de fibromialgia vamos a hablar de lesiones mucho más dolorosas de lo que sería en un individuo normal. Entonces, la medida de hacer actividad física progresiva y realista es importante para todo el mundo, sencillamente que es un poquito más importante para el paciente con fibromialgia. Pero si una persona con fibromialgia empieza a hacer ejercicio con regularidad, lo cual es muy antiintuitivo, porque en principio estar dolorido en todo el cuerpo lo que me sugiere que lo que menos me pide el cuerpo en este momento es realizar actividad física, lo cual implica que la persona tiene que hacer una motivación activa y vencer sus propios instintos a la hora de ponerse las pilas y empezar a realizar la actividad física. Pero habitualmente la gratificación de este ejercicio suele venir en el plazo de 1 o 2 semanas, es decir, que aquella persona que lo haga no tardará demasiado tiempo en notar la gratificación de esa actividad física y acabará notando que efectivamente la actividad física le está mejorando en el control del dolor. Después, también es muy importante lo que puede hacer el psicólogo por nosotros, la psicoterapia.
tanto por la terapia de grupo, la cual tiene un papel sobre todo normalizador de la enfermedad. Es muy frecuente que la persona con fibromialgia se sienta como un bicho raro, y el acudir a una sesión de grupo pues le puede ayudar a verse como una persona normal y compartir sus experiencias con muchas otras personas, lo cual además va a bajar su nivel de ansiedad y va a redundar en una mejoría de su estado anímico y de aceptación de la enfermedad. Y afortunadamente a día de hoy existen muchísimas asociaciones de fibromialgia a la que una persona puede acudir para recurrir a este tipo de tratamiento. Pero también es importantísima, desde mi punto de vista, la psicoterapia cognitiva y conductual, que a fin y al cabo son las modalidades de psicoterapia claramente más eficaces a día de hoy. Al decir esto estoy diciendo, pues eso, que no estoy hablando de psicoanálisis, no estoy hablando de otro tipo de pseudociencias que históricamente se han asociado al ámbito de la psicología. Es decir, el secreto de la fibromialgia no es ir a un psicoanalista que me pregunte 4 chorradas sobre el contenido de mis sueños y deduzca que mi fibromialgia es porque tengo una homosexualidad latente o que estoy secretamente enamorada de mi madre. Esto no tiene ningún tipo de cabida a día de hoy en el saber científico real. Pero un psicólogo cognitivo y conductual me puede ayudar sobre todo por un lado, a una mejor aceptación de mi enfermedad, a tratar los trastornos del estado de ánimo que yo desarrolle por culpa de fibromialgia o que precedan a mi fibromialgia, pero también, muy significativamente, me puede ayudar a desarrollar truquillos, tanto psicológicos como conductuales, que me ayuden a centrar la atención de mi cerebro en otras cosas que no sean el dolor, porque como os he dicho, la atención que mi cerebro presta al dolor juega un papel muy importante en la fibromialgia. Entonces, desarrollar trucos para intentar enfocar la atención cerebral en otros lugares puede tener efectos muy importantes sobre mi forma de percibir el dolor, y esto es algo que es legítimo. Pero por supuesto tenemos que encontrar a un psicoterapeuta que sea solvente en este tema y a poder ser que tenga experiencia previa en fibromialgia. Y después exigirle eficacia, porque desgraciadamente, pues como os decía, por la invasión que históricamente ha habido de las pseudociencias en psicología, existen muchísimos psicólogos que ejercen y sin embargo no tienen eficacia real. Para mí, la mejor referencia, igual que os decía en uno de mis primeros vídeos, que a un médico hay que medirle no por lo simpático que sea, ni por lo mucho que me comprenda, sino por la cantidad de pacientes vivos y sanos que tenga. A un psicólogo le debemos medir también por la cantidad de pacientes que tenga curados. Es decir, si yo he encontrado a varios amigos míos que han ido a ese psicólogo y efectivamente hoy esas personas gozan de mayor salud mental y que esto se traduce pues en que ya no necesitan antidepresivos o que toman muchos menos ansiolíticos de los que tomaban antes de ir a ese psicólogo, probablemente estemos ante un psicólogo que hace bien su trabajo. Y en concreto, en el caso de la fibromialgia, lo que os decía, es una patología que tiene sus particularidades. Si el psicólogo que me atiende tiene experiencia previa en este tipo de enfermedades, es un punto a tener a favor. Y sobre todo si conozco gente que ha tenido éxito en consulta con él. Y también hay que tener en cuenta que este tipo de técnicas, las técnicas cognitivas y conductuales, crean un aprendizaje en el individuo que este individuo tendrá durante el resto de su vida. Es decir, que no implica tener que ir crónicamente a terapia. Implica que una vez que he aprendido lo que tengo que aprender con el psicólogo, a lo mejor ya no necesito volver a él en los próximos años porque vuelvo a aplicarme los truquitos que él me ha enseñado durante los siguientes años de mi vida. Entonces, al igual que lo del nutricionista, lo del psicólogo también me parece una buena inversión en el paciente con fibromialgia, pero hay que mirar muy bien en quién gastamos el dinero porque a veces las experiencias pueden ser muy insatisfactorias. Y después, bueno, vamos al grupo de los fármacos, por supuesto, que los fármacos juegan un papel también en la fibromialgia. No juega un papel tan satisfactorio como otras enfermedades, pero también juega un papel que es irrenunciable. Sobre todo juega un papel en el control del dolor. Podemos recurrir a la famosa escalera analgésica, el paracetamol, los antiinflamatorios, los opioides de baja potencia y los opioides de alta potencia, según la intensidad de mi dolor. En el vídeo que tenemos sobre las migrañas, en torno al minuto 6, os hago una explicación de cuáles son las diferencias entre estos distintos escalones, y si os interesa saberlo, os aconsejo que lo miréis para no extender la duración de este vídeo. También hay medicamentos de tipo antiepiléptico como la gabapentina que curiosamente, bueno, no tan curiosamente, han demostrado eficacia en la fibromialgia porque son inhibidores de ciertas neuronas, y unas de ellas son las neuronas que transmiten la información del dolor. Entonces, a veces utilizar un medicamento antiepiléptico de este perfil hace que las neuronas de la vía dolorosa aporten menos información dolorosa a mi cerebro y por tanto yo me sienta menos dolorido.
Después también es importante los fármacos destinados al control del sueño, desde cosas tan sencillas como las benzodiazepinas, como el lorazepam y el alprazolam, que al menos en España son medicamentos francamente baratos y de manejo relativamente fácil por el médico de familia. Normalmente una caja de 50 pastillas de lorazepam anda por €1,50 pagando el precio íntegro. Entonces son tratamientos que, si bien no son maravillosos, sí son relativamente sencillos y son muy asequibles para el paciente, porque uno de los papeles del médico también debería ser la defensa de los intereses económicos del paciente, es decir, evitar que al paciente le cueste una millonada tratar su salud, pues también es un fin legítimo de la medicina. Este tipo de medicamentos lo que puede hacer es conseguir que el paciente con más eficacia consiga un sueño más profundo. También hay otro tipo de medicamentos que pueden ayudar a crear sueño de calidad, como son los antidepresivos tricíclicos y heterocíclicos, pero ya no tienen un manejo tan simple y a algunos pacientes les causa un efecto contraproducente, porque existen muchos pacientes que son tan sensibles a estos fármacos que la somnolencia que les produzca, si bien es positiva durante la noche, puede ser que la arrastren todavía hasta el día siguiente, pues por ejemplo hasta las 4 de la tarde, lo cual hace que el paciente al final no haya ganado calidad de vida neta, porque estamos sustituyendo a lo mejor algo de dolor por mucha somnolencia diurna, lo cual pues tampoco mejora la vida del paciente. Pero bueno, tampoco son intentos de los que nos arrepintamos, porque al fin y al cabo, si un paciente tomase un antidepresivo de este tipo y experimentase esa somnolencia, pues también desaparecería a las 48 horas de haber suspendido el fármaco, es decir, que tampoco habríamos perdido nada por haberlo intentado. También, ya hablando en un sentido más amplio, los fármacos destinados al control del estado anímico del paciente también son muy importantes. Uno, por humanidad, es decir, el paciente con fibromialgia y depresión merece un tratamiento de su depresión, al igual que todos los demás pacientes con depresión, es decir, es uno de los objetivos de la medicina. Pero en el paciente con fibromialgia con un doble objetivo, porque, como os decía antes, mi estado de ánimo modula mi percepción del dolor. Si yo estoy más deprimido, mi dolor será más intenso. Por tanto, en general, si conseguimos sacar al paciente con fibromialgia de su estado depresivo, podemos conseguir que su percepción subjetiva del dolor sea menor y, por tanto, que su calidad de vida sea doblemente mejor, tanto por la mejoría del estado de ánimo como por la mejoría del dolor y la disminución de la necesidad de analgésicos. Y bueno, hasta aquí la parte de lo que os decía, de qué tratamientos realmente han demostrado eficacia de un modo que yo creo que podemos considerar sólido. Ahora os voy a dar una serie de consejos adicionales que creo que el paciente con fibromialgia debería tener muy en cuenta. El primero es cuidado con los charlatanes. La fibromialgia es una enfermedad desesperante y la desesperación es muy lucrativa. Tanto por parte de médicos desaprensivos como por parte de pseudomédicos desaprensivos puede haber un montón de información milagrosa, de un tratamiento revolucionario contra la fibromialgia, que tal y pascual. Muchísimo cuidado. Es verdad que muchas de estas chorradas de charlatanería suelen ser inofensivas, pero suelen ser muy caras, muy onerosas. Entonces, un paciente muchas veces va a recurrir a la desesperada a medidas de este tipo para volver con la frustración de no haber mejorado y además tener muchos menos euros en su bolsillo. Entonces, hay que tener cuidado con este tipo de cosas. Tampoco sería frívolo decir que no haya nada fuera de lo que ya he dicho que no funcione. Estamos en un campo que todavía está en exploración y alguien puede descubrir algo por casualidad. Pero mi consejo es que seáis muy críticos, sobre todo cuando haya algún tipo de remedio que funcione para la fibromialgia y que además sea un milagro, porque es que funciona para todo, es decir, que vale para la fibromialgia, para dejar de fumar, para no sé qué, para no sé cuánto. Cuando vale para todo, probablemente es que no valga para nada, por pura lógica. Es decir, cuando un mismo principio, una misma técnica o lo que sea, vale para 1000 enfermedades a la vez que no tienen nada que ver una con la otra, probablemente estemos ante un caso clásico de pseudociencia y charlatanería. Y bueno, mi consejo es que si tenéis suficiente confianza con vuestro médico, ya sea el de familia, ya sea el reumatólogo, yo creo que cuando tengáis dudas al respecto de alguna cosita que habéis descubierto o algún truquillo que os ha comentado a un amigo, tengáis la confianza suficiente o que elijáis un médico que os ofrezca esa confianza para que os dé una opinión, por un lado, profesional y no interesada económicamente, en si realmente os merece la pena intentar eso que habéis descubierto o no os merece la pena. Porque así como hay un montón de médicos que históricamente han tratado horriblemente mal a los pacientes con fibromialgia, evidentemente también hay buenos médicos. Y una persona os puede dar un consejo desde la ciencia y fuera del dogmatismo sobre si os merece la pena, pues eso, recurrir a alguna medida extraordinaria o no os merece la pena. Y después también
es bueno que recordéis lo que os dije al principio del vídeo. La fibromialgia no es una explicación a todos vuestros dolores. Desgraciadamente, padecer fibromialgia no os vuelve inmortales e inmunes a las demás enfermedades. Las podéis tener exactamente con la misma facilidad que el resto de la población que no padece fibromialgia. Entonces, cuando tengáis algún dolor que se sale de lo que es vuestra normalidad, merece la pena comentarlo con el médico. Y si le veis indicios de vagancia al médico, decir esto es la fibromialgia, insistid en el tema, que se esfuerce en explicar por qué él cree que es fibromialgia, porque a lo mejor realmente lo que está es vago y no quiere pararse a pensar si tal vez tengáis otra patología más aparte de la fibromialgia. Y después otra cosa muy importante, tanto para el paciente con fibromialgia como para las personas que estéis en el entorno de alguien con fibromialgia. Es absolutamente importante no culpabilizar a la gente de sus enfermedades. Esto con carácter general, pero en la fibromialgia tal vez sea un poquitín más importante. Yo una de las cosas de las que me suelo quejar a menudo es de la confusión que hace la gente de la medicina con la religión y la tendencia que tienen a confundir al médico con un sacerdote. Nosotros no imponemos sanciones morales y no juzgamos la moralidad de los pacientes. El paciente fumador no merece un cáncer de pulmón, sencillamente fumar se asocia con un mayor riesgo de desarrollar cáncer y sabemos por qué mecanismos lo produce, pero un fumador no tiene por qué ser peor persona que un no fumador. Un obeso no es peor persona que una persona delgada. Y una de las primeras cosas que a nosotros nos enseñan a la salida de facultad es que somos médicos, no somos jueces. No estamos aquí para reñir o para culpabilizar a fulano, a mengano de esta enfermedad o desearle el infarto al paciente que fuma o al paciente que come grasas saturadas. No, nuestra intención es aumentar la esperanza de vida y mejorar la calidad de vida de la gente que viene a nuestra consulta. Y debemos darle consejos sanitarios basados en nuestro conocimiento de qué pueden hacer para mejorar su vida. Por ejemplo, el abandono del tabaco. Pero es completamente estúpido, y más teniendo en cuenta que en medicina además pocas enfermedades tienen una causa neta. Es decir, la mayor parte de las enfermedades ocurren por una combinación de varios factores combinados con el azar. Entonces no hay un dato que me haya causado muchas veces la diabetes o un rasgo que me haya causado la hipertensión o un dato singular que me haya causado el infarto agudo de miocardio. Y con la fibromialgia, pues tampoco. Es decir, padecer fibromialgia no es culpa de la persona, es culpa pues de factores que todavía no conocemos, pero que probablemente influyan el azar, el ambiente y la edad, como en casi todas las patologías crónicas. Entonces, pues proyectar hostilidad dentro de la pareja, dentro de la familia, dentro del trabajo, a alguien por padecer fibromialgia, es completamente injusto y aparte no aporta nada. Es decir, enfadarnos con el fibromialgico no le cura la fibromialgia. Entonces es una cosa que tenemos que tener en cuenta. Y también que una persona con fibromialgia le induzcan que la tiene por culpa de sí misma y viva con más depresión todavía pensando que es un inútil porque tiene una personalidad tan patológica de que ha desarrollado fibromialgia, no va a aportar nada para ella y además es falso. Entonces, pues esto es lo que os quería decir en el vídeo de hoy. Como veis, es un vídeo que, bueno, no tengo una información tan taxativa como en los vídeos de otras patologías sobre las que sabemos mucho más, porque de esta patología sabemos menos y además yo soy un médico que no me considero nada experto en este campo. Pero si gracias al vídeo de hoy un par de personas con fibromialgia consiguen enfocar un poquitín mejor su enfermedad, si alguien entiende un poquito mejor a su pareja o a su madre o a algún familiar que padece fibromialgia, o si sencillamente consigo que un par de pacientes menos con fibromialgia acaben la consulta de un charlatán que les tome el pelo y ponga en peligro su salud o su dinero, pues habremos conseguido el resultado el objetivo de este vídeo. Y con esto me despido hasta el próximo vídeo. Un saludo.